Hola queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estén mirando este video. Les quiero mandar un beso gigantesco como siempre y esperando que estén bien ustedes y sus familias. Y hoy otro día más en lo que vamos a hablar de algo que estoy segura que les va a encantar. Yo cuando leí esta historia realmente me encantó. Me hizo sentir al principio muy triste y después muy contenta. Y no sé, capaz que a ustedes también les va a pasar lo mismo, porque vamos a hablar de una historia de la Biblia y de una persona que fue un gran amigo de Jesús. Su nombre era Pedro. Pedro había estado con Jesús viviendo con él durante 3 años. Viajaba con él, donde iba Jesús, iba Pedro, junto con otros de sus discípulos, 11 más de sus más queridos seguidores, queridos amigos, que iban con él a todas partes. Habían visto todos los milagros que hacía Jesús, lo habían escuchado las cosas que decía, sabían que era Pedro sabía que era Dios mismo hecho ser humano y por eso lo quería muchísimo a Jesús. Y Jesús, por supuesto, lo quería muchísimo a Pedro. Resulta que, no sé si ustedes se acuerdan, porque esto ya lo habíamos hablado hace unos días, cuando Jesús hizo su última cena con sus amigos. Estaban comiendo, ahí cenando, con sus más cercanos amigos, y Jesús en un momento lo miró a Pedro, a su amigo Pedro, y le dijo: Pedro, antes de que sea la mañana, o sea, era de noche, una cena era de noche, ¿verdad? Entonces le dijo: antes de que salga el sol, mañana, vos me vas a negar. Vos vas a decir que no sos amigo mío. Pedro se puso como loco, porque Pedro era muy temperamental. Temperamental quiere decir que tiene un temperamento fuerte, como que él lo que pensaba lo decía, ni siquiera se ponía a pensar a ver si está bien o está mal. Él lo que pensaba lo decía. Y le dijo a Jesús: no, Jesús, pero de ninguna manera, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no, los demás puede ser, pero yo nunca voy a decir que no soy amigo tuyo. Yo siempre voy a decir que soy tu amigo, uno de tus mejores amigos. Bueno, resulta que terminó la cena. Ustedes se acuerdan de todo lo que pasó después. Un momento muy triste porque vinieron unos soldados a apresar a Jesús, a llevarlo a juzgar, y ustedes saben después cómo terminó, que lo condenaron a muerte por nada, porque en realidad fue un juicio totalmente injusto, porque Jesús nunca había hecho nada malo. Y dice la Biblia que cuando se lo estaban llevando a Jesús para juzgarlo, dice que Pedro y otros discípulos lo seguían de lejos, no se acercaron mucho porque tenían miedo que a ellos también los agarraran. Entonces dice que estaban ahí esperando a ver qué le iba a pasar a Jesús, y resulta que vino una mujer, acá tenemos nuestros super dibujos, y le dijo: escúchame, ¿vos no sos uno de esos que seguís a Jesús, uno de los seguidores de Jesús? Y Pedro en ese momento le dio un terror, un miedo de que a él también lo agarraran y lo apresaran, que dijo: yo, no, 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 estás confundida. Después vino otra persona y le dijo: pero yo a vos te conozco, yo sé que vos sos uno de los que seguía a Jesús. Y Pedro dijo: no, nada que ver, de ninguna manera, te aseguro que no. Entonces vino otro y le dijo: yo estoy seguro, yo por cómo hablás, a mí me parece que vos sos uno de los que sigue a Jesús. Y Pedro dijo: ya les dije que no, de ninguna manera, yo no soy amigo de Jesús, no tengo nada que ver con Jesús. Y dice que en ese momento cantó el gallo.
¿Cuándo canta el gallo? Cuando amanece. Acá capaz que ustedes nunca lo escucharon, pero si fuéramos al campo lo escucharíamos. Cuando va a salir el sol, los gallos cantan. Y resulta que en ese momento cantó el gallo. Y Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús, que antes que cantara el gallo, es decir, antes de que amaneciera, Pedro lo iba a negar. Y en ese momento se sintió tan mal, tan mal, tan mal, tan triste por lo que había hecho, por cómo le habían fallado a su amigo. Él le había prometido que pasara lo que pasara, iba a estar con él. Y cuando se pusieron las cosas difíciles, lo primero que hizo fue decir que no conocía a Jesús y que no era amigo de él. Se puso tan mal, sintió algo adentro de él muy fuerte, una tristeza muy fuerte. ¿Y saben cómo se llama eso? Arrepentimiento. Cuando uno hace algo que sabe que estuvo mal y siente una tristeza muy grande, se da cuenta de que estuvo muy mal, eso es arrepentirse. Es decir, me doy cuenta de lo que hice y no lo quiero hacer más. Miren acá cómo está en el dibujo Pedro. Estaba llorando porque se dio cuenta de lo que había hecho. Bueno, después de esto ustedes se acuerdan todo lo que pasó. Después resulta que juzgaron a Jesús, lo declararon culpable, no se sabe de qué, porque en realidad nunca había hecho nada malo, y lo mataron, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasó después al tercer día? Eso también se acuerdan. Es una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes en nuestra cabeza y acordarnos siempre. Después de 3 días que Jesús había muerto, resucitó, es decir, volvió a vivir. Entonces, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó con Pedro? Podemos pensar, ¿y qué pasó ahora con Pedro y con todos los amigos de Jesús? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Bueno, resulta que Pedro y sus amigos empezaron a vivir como vivían antes de que siguieran a Jesús. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían estado 3 años siguiendo a Jesús por todos lados? Bueno, cuando Jesús murió, resulta que ellos volvieron a sus ocupaciones de antes. Pedro era pescador, pescaba para vender los pescados y poder vivir y para comer él también. Y bueno, resulta que Pedro y algunos de sus amigos fueron a pescar y pasaron toda la noche pescando. Pero resulta que no pescaron nada, no había ni un pez. Los que son pescadores saben qué horrible que es cuando pasamos horas y horas y horas y no se pesca nada. Dice que tiraron las redes, pero no había caso, no había pescado, no había peces, no pescaron nada. Cuando se estaban volviendo para la orilla, resulta que aparece alguien que ellos no habían reconocido quién era. Ustedes se dan cuenta quién es, se imaginan. Era Jesús, que le apareció después de haber resucitado. Ellos ni cuenta que se dieron. Recién estaba amaneciendo y como que a lo lejos no se dieron cuenta. Entonces Jesús les dijo, ¿qué pasó? Y ellos dijeron, nada, estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Entonces dice que Jesús les dijo, vayan de nuevo al medio del lago, tiren las redes y después vienen a decirme qué pasó. Y resulta que hicieron lo que Jesús les dijo. Y miren lo que pasó. Ustedes ya se imaginan. ¿Qué pasó? Un milagro. La red se llenó de peces. Sacaron todos, no podían creer. Habían pasado toda la noche y no pescaron nada. Y ahora sacaron una red llenita de pescados. Cuando llegaron a la orilla, resulta que ¿qué había pasado? Jesús había prendido un fueguito y los estaba esperando para que cocinaran un pescado y poder desayunar, porque tenían un hambre bárbara, porque habían pasado toda la noche, estaban cansados, estaban agotados y tenían mucha hambre, y Jesús tenía preparado el fuego para poder asar un pescadito y poder comérselo.
Cuando ellos salieron del lago y vieron, o sea, cuando ellos levantaron las redes y era tanto el peso de las redes que apenas podían levantarlo, se dieron cuenta de quién era el que los había mandado otra vez al agua a tirar las redes nuevamente. Se dieron cuenta que era Jesús. ¿Y saben qué? Pasó algo muy, muy lindo. Dice que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿vos me querés? Y Pedro le dijo, por supuesto, Jesús, vos sabés que yo te quiero con todo mi corazón. Entonces Jesús le dijo, bueno, entonces cuida a todas las personas que me siguieron y que ahora me deben estar extrañando mucho. Yo te doy ese trabajo. Vos tenés que cuidar a las personas que quieren saber de mí y que me siguieron durante todo este tiempo. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿vos me amás? Y Pedro le dijo, sí, Jesús, te amo con todo mi corazón. Y por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿estás seguro que me amás? Y Pedro dice que se quedó triste porque cómo le preguntaba 3 veces. Y Pedro dijo, sí, Jesús, te amo con todo mi corazón. Entonces, a ver si ustedes se dan cuenta la relación que tiene. ¿Se acuerdan cuántas veces Pedro había negado a Jesús y había dicho que no lo conocía? 3 veces. ¿Y cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? 3 veces también. ¿Se dan cuenta que Jesús perdonó completamente a Pedro? Ustedes y él sobre todo y Pedro podría estar pensando, no sé si Jesús en realidad me va a perdonar por eso que hice, por esa traición que hice contra él. Pero Jesús lo perdonó totalmente. Entonces, ¿qué podemos sacar como enseñanza de estos 2 momentos de la vida de Pedro? La primera gran enseñanza es que no importa qué hayamos hecho o a quién hayamos traicionado, o si traicionamos a Dios mismo o si negamos a Dios mismo. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él siempre, siempre, siempre nos perdona. No hay algo tan terrible que podamos hacer que no sea, que Dios no pueda perdonarnos. Siempre nos perdona. Y otra cosa que podemos aprender es que si Dios nos perdona, nosotros también podemos perdonar. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos nos sentimos atados, sentimos como con algo en nuestra cabeza que todo el tiempo nos hace recordar eso y nos hace sentir tristes. A veces pasa que alguien nos hace algo mal o nosotros hacemos mal a alguien y nos queda en nuestra cabeza y nos sentimos muy tristes. Cuando pasa mucho tiempo, eso se vuelve como un rencor, una bronca y nos hace volver cada vez más tristes. Tener amargura se le dice, como estar resentido. Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa, nosotros tenemos que desatarnos de eso, es decir, entender que nosotros cometemos errores y fallamos y hacemos cosas mal y los demás también les puede pasar lo mismo. Entonces tenemos que perdonarnos a nosotros y perdonar a los demás. Y cuando nosotros hacemos eso, es como que nos sentimos libres. ¿Por qué? Porque no estamos atados con eso dando vueltas en nuestra cabeza. No quiere decir que nosotros tengamos que decir, ay, lo que nos hizo, si alguien nos lastimó, decir, bueno, no importa, no pasa nada. No, no es eso. No hay que minimizar las cosas, quiere decir hacer como que no pasó nada. Ni decir, bueno, me olvido, ya no me acuerdo más. No, porque nadie tiene amnesia, ¿verdad? Nadie se va a olvidar de algo mal que le hicieron, ni que uno hizo mal, ¿verdad? No tenemos por qué olvidarnos. Podemos recordarlo, pero dicen que perdonar es renunciar al derecho de vengarnos. Si alguien nos hizo mal,
Por derecho podríamos vengarnos, pero nosotros cuando perdonamos renunciamos a ese derecho y nos damos cuenta que es mucho mejor vivir así, sin ese rencor, sin esa falta de perdón, porque eso nos ata y nos hace sentir mal. Tampoco quiere decir que cuando alguien nos lastima, lo perdonamos y tenemos que exponernos a que nuevamente nos lastimen. Es decir, si alguien a mí me pega o me lastima, yo puedo perdonar. Es decir, digo, bueno, está bien, yo no voy a estar pensando en eso todo el tiempo. Se equivocó, está bien, lo perdono. Pero no por eso tengo que dejar que lo hagan de nuevo y de nuevo y de nuevo, ¿verdad? Es decir, tenemos que poner nuestros límites, pero tenemos que aprender a perdonar. Y yo sé, niños, que tanto ustedes como yo, tenemos algunas cosas que hicimos mal y que necesitamos que Dios nos perdone, que otras personas nos perdonen y nosotros también necesitamos perdonar a otras personas y pedir perdón a Dios también. Así que yo los invito a que pensemos en esta historia de la Biblia que estudiamos hoy y que nos ayude y nos dé fuerza, nos dé voluntad para decir, Dios, perdóname, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a las otras personas que nos lastimaron también. Y antes de terminar este video, quiero invitarlos a orar, a hablar con Dios. Allí donde estén, vamos a pedirle a Dios y agradecerle también. Señor, te quiero agradecer muchísimo por este video que pueden estar viendo estos niños, y yo te quiero pedir que por favor nos perdones y que nosotros podamos perdonar también. Liberanos de lo que nos está atando si es que no estamos perdonando algo que nos hicieron. Y gracias, Señor, porque siempre, siempre, siempre vos estás con nosotros y nos amás y nos cuidás. Y cuando te pedimos perdón, vos siempre nos perdonás. Por eso te damos muchísimas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos queridos, les mando un beso gigante de nuevo y nos vemos la próxima, muy prontito. Chao, chao.